¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a los podcasts de muchodeporte.com, a Muchos de Podcast, en esta jornada en la que vamos a iniciar, bueno, ya estamos de verano, ya estamos con las altas temperaturas, no hay fútbol, ha habido mucho movimiento en el Sevilla, también lo está viendo en el Betis, pero hoy toca un podcast un tanto diferente. Vamos a abordar la actualidad, las necesidades, el presente y el futuro del Club Baloncesto Sevilla, Betis Baloncesto todavía, porque la verdad es que surgen bastantes incógnitas, ¿no? Primero, su situación deportiva es la del descenso, pero el caso es que ahora mismo hay un jugador solamente en la plantilla, si no me equivoco, y el presente y el futuro del club tiene muchas dudas. De momento, a estas alturas del verano, que acaba de iniciarse, no se sabe lo que va a ocurrir, no se sabe cuál va a ser el abordaje del Betis, si de verdad se va a desprender del equipo, y hombre, teniendo en cuenta que ha pasado todo un año y hemos tocado en estos podcasts muy poco de la actualidad del Betis Baloncesto, creemos que hoy es un buen momento para analizar la situación del Club Baloncesto Sevilla y su futuro. Todos sabemos ya que desde la última década el Club Baloncesto Sevilla ha pasado por varias fases, ¿no? Desde el apoyo de la Caixa, desde un grupo americano que vino aquí de forma fantasmagórica, por decirlo de alguna manera, y un club que lentamente ha ido descomponiéndose. Con el Betis ha tenido ascenso a primera división, ha intentado mantenerse de alguna forma, pero lo cierto es que en esta campaña 22-23 ha habido de nuevo un batacazo y ahora viene la pregunta: ¿qué va a pasar con el Club Baloncesto Sevilla o con el Betis Baloncesto? Todo esto lo vamos a analizar con nuestros patrocinadores, como siempre, Grupo Promar, buscar, hallar y habitar. Si quiere una vivienda de máxima calidad, ya sabe que solo tiene que llamar al 954-221-058 y ponerse en contacto con el Grupo Promar. Y también con la Casa del TPV. Despreocúpate y déjalo en nuestras manos, nos encargamos de todo, de instalar lo que necesites y formarte en el uso de cualquier parte de España según tus necesidades. No lo dudes y contacta con nosotros a través del formulario info@lacasadeltpv.com o llamando al 955 254011. Para analizar este podcast de la actualidad del Betis Baloncesto estamos con José Antonio Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás, compañero? ¿Qué tal? Buenas, Ignacio, buenos días. Primer avance, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con el Betis Baloncesto? Pues estamos a la espera de que el Betis haga un poco oficial la hoja de ruta. Ramón Alarcón ya el otro día avanzó algo, 500.000 euros de presupuesto, que es lo que va a poner el Betis, y evidentemente con eso pelear por el ascenso, como él decía, no es una obligación, es una ilusión, pero viendo un poco lo que se han gastado los equipos que han estado arriba en la zona alta, Palencia y Andorra que han subido, con eso no hay prácticamente ni para pelear la entrada en playoff, ¿eh? Lucas, año de transición para la posterior, no sé si desaparición del club, o al menos desvinculación del Betis. Sí, transición hacia el óbito, ¿no? Efectivamente. Parecería. Vamos a ver, lo primero que llama la atención es que un mes después de consumarse, triste y desafortunadamente el descenso, porque es verdad que el final de la temporada fue muy fatal, en el sentido de que hubo mucho infortunio, pero bueno, eso ya sucedió. Un mes después no sabemos nada de lo que va a ocurrir con el club, ¿no? Es verdad que los tiempos en el baloncesto son un poco más laxos que en el fútbol. La competición arranca segunda quincena de septiembre. No hay que darse tanta prisa por conformar una plantilla, pero es que el Betis necesita conformar un organigrama entero. No hay director deportivo, no hay entrenador, dos magníficos profesionales como Verdi Pérez y Luis Casimiro, cuya labor en el club ha sido heroica, pese a que al final fracasaron con el descenso, pero hicieron una magnífica labor. Solo hay un jugador en nómina, que es Pepe Pozas, que además está lamentablemente inmerso en el proceso de recuperación de una lesión gravísima. Y a falta de 5 semanas para que empiecen los entrenamientos, porque suelen empezar, sí, José Antonio me corregirá, en la primera semana de agosto siempre, no hay nada en el club. Y sobre todo hay una afición que no es masiva, pero que es un grupo importante de aficionados al baloncesto en Sevilla, que han apoyado a un club con solera de 35, 37 años de historia, expectante por saber qué va a pasar con su equipo, ¿no? Me parece que la situación es muy desagradable. Lo normal es que poco a poco, con el paso del tiempo, si se produce, bueno, yo creo que el objetivo este año, si se mantiene el club, es permanecer en el LEP, ¿no? Si eso ocurre, ¿tú crees que el siguiente paso es la desvinculación del Betis total? A ver, el Betis tenía muy claro que este año, si el equipo se mantiene en la Liga CB, era vender digamos, la plaza.
hubo conversaciones con un grupo inversor mexicano, pero claro, en la Liga LEF nadie te va a comprar a un club por 4 millones de euros, que era la cantidad que ponía el Betis cuando había pagado 1 por esa propiedad. Un euro, no un millón. Correcto, correcto, sí, un euro. La idea básicamente es que el equipo se mantenga, porque con este presupuesto que ya se anunció el otro día, lo del ascenso parece imposible. Y lo normal es, como ha comentado Lucas, que el equipo se mantenga en la segunda división del baloncesto español y que con un año, digamos, un año vista, pues el club pueda venderse a un grupo inversor, digamos, que ponga las bases de de una entidad que apueste de verdad por el baloncesto, porque ahora lo hablaremos. Es verdad que el Betis en su momento apostó por el baloncesto, pero el tiempo ha demostrado que no fue una apuesta realmente por el baloncesto, fue una apuesta con una serie de intereses que había detrás, pero realmente, si te pones a analizar el histórico, 7 años, 3 descensos, 2 consumados, uno que se salvó administrativamente y prácticamente en ningún momento este equipo ha estado en la zona alta de la tabla. Es una cosa que demuestra un poco que el Betis desde el principio no ha hecho una buena gestión por esta sección, ¿no? Pero Lucas, ¿y quién va a invertir aquí teniendo en cuenta la última década marcada por el baloncesto? No es que quién invierte, ¿no? Es que José Antonio, que es una bella persona, habla de vender el club. Se trata de que alguien, por decirlo mal y pronto, se haga cargo del marrón. Claro. Porque ahora mismo es un marrón. Es decir, haciendo un repaso por lo que ha sido el Club Baloncesto Sevilla, como tú pertinentemente lo has llamado, hasta que se integró como una sección del Real Betis hace 3-4 años, haciendo un repaso por la historia reciente, vemos que con la fusión de las cajas de ahorro de principios de este siglo, Caja San Fernando y después Caja Sol desaparecen de la ecuación, la Caixa se hace cargo del club porque absorbe a la caja andaluza, a la gran caja andaluza. La política corporativa de la Caixa no contempla el patrocinio directo de clubes deportivos, eso hay que respetarlo, es una entidad ya privada que puede hacer realmente lo que le venga en gana. Está presente en la transición, en 2 transiciones, primero con este grupo americano fantasmagórico, tú has dicho, no le voy a quitar ni una letra a la palabra, y luego cuando queda claro que este desembarco de los americanos es una filfa, no va a ninguna parte, pues se produce la intervención política de la señora Susana Díaz y el señor Juan Espadas, en su momento alcalde de Sevilla y presidenta de la Junta de Andalucía, ambos del Partido Socialista Obrero Español, para regalarle el club a un conspicuo militante del Partido Socialista Obrero Español, el señor Fernando Moral, que se quede cobrando un sueldo y bajo el paraguas de un gran club de esta ciudad, también últimamente muy relacionado con el Partido Socialista Obrero Español, como el Real Betis. Es una maniobra, bueno, sí, de salvamento de un club en peligro, pero también un obsequio de un partido político a entidades y personas muy vinculadas a ese partido político. Al final, en cuanto a la Caixa ha dejado de poner pasta, pues ha sido todo un declive hacia la nada. Porque la Caixa ha dejado de poner la pasta precisamente este año. Correcto. El pasado, ya quizás, ¿no? 2021, como bien comenta Lucas, en su momento se alabó la llegada del Betis al baloncesto porque se evitó, porque la Caixa era muy clara, o el club se vendía o entraba en liquidación, y la liquidación era la desaparición del club. El Betis en 2016 se hace cargo de esto, pero como ha comentado Lucas, ha sacado un nombre a colación, el de Fernando Moral. Hay un grupo inversor aquí que prácticamente tiene comprado el equipo de baloncesto. Hay 2 grupos pero inversores. sobre todo uno... Una empresa valenciana. Correcto, que comete la torpeza, que va a haber varios partidos del Caja, y que hace, está muy ilusionado y filtra el organigrama de su nuevo club. ¿Qué pasa? Que en ese organigrama no estaba Fernando Moral. Fernando Moral, que es presidente en ese momento, eso le llega al palco, en el palco de San Pablo y dice, yo no me puedo quedar sin trabajo. Entonces, como ha comentado Lucas, se empiezan los hilos, se mueven los hilos para que el Betis llegue a la propiedad de este equipo de baloncesto. ¿Qué hubiese pasado con ese proyecto? Evidentemente no lo sabemos. A lo mejor el equipo dura 2 días. Le pasa como con los americanos, que es un proyecto fantasmagórico, que no va a ninguna parte y es un fracaso. Pero siempre quedará la duda de saber qué habría pasado con ese proyecto que tenía buena pinta, pero que por imprudencia, no sabemos muy bien por qué, comete la torpeza de hacer público un organigrama en el que no estaba Fernando Moral y evidentemente Fernando Moral
como ha comentado Lucas, no podía quedarse sin trabajo y es cuando empiezan los movimientos para que el Betis desembarque en el baloncesto sevillano el 16 de julio del 16. Ahora, a corto plazo, lo que hace falta y necesario es formar una plantilla, tener a deportistas dentro de un club deportivo, pero voy un poco más allá y ahora vamos a lo que se puede suceder este verano, ¿no? Deportivamente. Dadas las circunstancias en las que estamos, que el Betis va a aguantar este año, bueno, ya veremos cómo, porque con 500.000 euros tú has comentado, José Antonio, que es prácticamente imposible. Subir es imposible con esa cantidad. ¿El ayuntamiento o los organismos públicos tienen que dejar caer al Club Baloncesto Sevilla o tiene que pasar una situación similar, que se me entienda, como ha pasado con el Recreativo de Huelva en Huelva, que no lo han permitido? Bueno. Han intentado buscar ciertas estrategias para que se quede, ¿no? Bueno, declarar bien de interés cultural al Club Baloncesto Sevilla, como se ha hecho con el Recreativo de Huelva, atendiendo al decanato que tiene el Recreativo de Huelva, eso es aventurado. Yo le pregunté en las entrevistas que hicimos previas a las elecciones municipales a José Luis Sanz, hoy ya alcalde de Sevilla, le pregunté por esta situación porque desde el Betis explícitamente se había solicitado a las instituciones, Junta y Ayuntamiento, ayuda para el mantenimiento de la sección de baloncesto. El Ayuntamiento de Sevilla ayuda y mucho al Betis Baloncesto y hace bien. Y el señor Sanz, además, explícitamente dijo que si él fuese alcalde, como es el caso, mantendría esa política de ayuda al Club Baloncesto Sevilla, ahora Real Betis. Eso no significa que ¿A qué coste? Eso es, Claro. que tenga que financiar completamente un proyecto yo qué sé, al 70, al 50, al 65 o al 80% de su presupuesto. O sea, las instituciones no están para eso, están para ayudar al deporte, también al de élite, porque es importante, pero sobre todo están para ayudar al deporte de base. Y ahí sí que las instituciones, ya desde la época del PSOE, tanto la Junta como el Ayuntamiento, vienen haciendo una gran labor y lo van a continuar haciendo, lo seguro, los gestores del Partido Popular, ¿no? Yo ahí no tengo ninguna duda. Pero hacerse cargo de un presupuesto del que el club madre, el club dueño de la cosa, solo está dispuesto a poner medio millón de euros, eso es una pasada, ¿no? Comentaba Ramón Alarcón el otro día que las instituciones le prometieron al Betis 2 millones de euros anuales. Y yo digo una cosa, si esa promesa no se cumple el primer año, uno sale a la palestra y lo dice. No espera 7 años para decir, señores, que me han prometido 2 millones de euros y no me los han dado. No creo que el Betis haya tenido que esperar tanto tiempo para decir eso. Si realmente el primer año no se le dan 2 millones de euros, pues usted sale a la palestra. El Betis tiene muchos medios oficiales para decirlo, señores, que aquí ha pasado esto. Pero no se espera que el equipo esté en segunda división para comentar algo que realmente a mí me parece un poco exagerado. 2 millones de euros para un equipo de baloncesto en las instituciones públicas es mucho Yo dinero. creo que el contribuyente aportar 2 millones de euros para los latisueldos del señor Moral, del señor Alarcón, etcétera, etcétera, hombre, hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Y además a mí me parece que el discurso es un poco difícil de transmitir precisamente porque estás pidiendo que los contribuyentes aporten indirectamente para la salvación de un club que pertenece a una sociedad anónima deportiva que mueve millones de euros, millones. ¿En serio le vamos a tener que ayudar nosotros a un club privado? No, pues hombre, es una circunstancia, la verdad, que un tanto extraña. José, ¿qué va a pasar este verano? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacerlo todo, Pues ¿no? mira, de momento hay que hacerlo todo, solo hay un jugador en plantilla, de momento se está haciendo cargo de la labor, digamos, de planificación Asier Alonso, que ha estado a la sombra de Juanma Rodríguez y de Verdi Pérez. Este señor vino del Araberri, había subido al equipo este vasco de la Les Plata al la Les Oro, vino con un currículum de un gran conocimiento del mercado, realmente no se le ha visto, es el que está ahora mismo, digamos, negociando con jugadores, con entrenadores para planificar la temporada que viene. Eso a nivel, digamos, de... Pero Asier en principio va a ser el director deportivo del club. Tiene contrato en vigor hasta el 2025. Él era el segundo de Verdi, digamos, como director deportivo, como secretario técnico, más concretamente, y evidentemente supongo que ahora ascenderá. Habrá una promoción interna y será el encargado de planificar. A nivel de jugadores no se han filtrado nombres todavía, pero sí es verdad que a nivel de entrenadores han salido algunos nombres y posiblemente el mejor colocado, incluso él no lo esconde, su representante tampoco, es el de Rafa Monclova,
un hombre que conoce la casa. Un que ha tenido- clásico del baloncesto clásico, sevillano. Correcto, sí. Un base del Caja San Fernando, que ha tenido diversos recorridos por el baloncesto incluso internacional. El año pasado estuvo en Alicante, no ha metido al equipo en la Final Four y se desvinculó. Y lo normal, si no sucede nada raro, es que Rafa Monclova sea el entrenador de este equipo para la temporada que viene. Un técnico, como te digo, conoce la casa y que realmente tiene poco que perder. Poco que perder porque si desde el club dicen que el objetivo no es subir, bueno, pues si el equipo se mantiene y tiene la suerte de meterse en playoff, pues evidentemente será un éxito para Rafa Monclova con el poco dinero que hay, ¿no? Es curioso porque en todo este desaguisado que ha sido un desastre, ¿no? En fin, en manos de Ramón Alarcón y de Fernando Moral que podía salir mal, ¿no? Pero en medio de todo este desaguisado que ha sido el periplo hasta ahora del Betis Baloncesto, la elección de los técnicos profesionales ha sido acertada. Es decir, la gestión, Eso hay que la decirlo. gestión suprema ha sido mala, pero, pero- el trabajo de pero, los profesionales ha sido bueno. Juanma Rodríguez y Verdi Pérez como directores deportivos, dos profesionales de gran valía. Y luego en el banquillo gente como Joan Plaza y gente como Luis Casimiro, que son entrenadores de primerísimo de primer nivel. nivel, de primer Primerísimo nivel. nivel. Sí, sí, De sí. hecho, han sostenido al Betis lo poco que se ha podido sostener la figura de estos entrenadores, ¿no? La verdad es que la situación del club, del Betis Baloncesto, Club Baloncesto Sevilla, desde la última década es compleja. Yo recuerdo que cuando se produjo la llegada del Betis en 2016, temporada 2016-2017, Correcto, sí, sí. se le preguntó al Sevilla Fútbol Club, recuerdo una rueda de prensa perfectamente, a José Castro, que por qué no, porque se dio a entender que al Sevilla también se le había ofrecido esa posibilidad de hacerse cargo del Club Baloncesto Sevilla, y José Castro dijo que, no. que querían el bien absoluto para el baloncesto en la ciudad, pero que entendían que no era una operación rentable y que no era una operación necesaria, ¿no? Al final, yo no sé si la operación podría haber sido rentable, pero el caso es que en los 7 años que ha estado manejando el Betis el club, por una razón o por otra, el club está, yo creo que peor que cuando lo cogieron, ¿no? Yo dudo mucho que al Sevilla o al señor Castro le llegara este ofrecimiento, la verdad, no lo sé, no tengo ni idea, pero me parece que es más bien una de esas cosas que se dicen en rueda de prensa para no parecer menos que el vecino, ¿no? Decir, bueno, a nosotros nos lo han ofrecido también, pero hemos decidido. Lo dudo mucho porque ya te digo que el anclaje político con el Betis era evidente, ¿no? De hecho, bueno, en 2016, ahora ya el Betis ha atravesado un periodo de bonanza deportivo muy meritorio, ¿no? Pero en 2016 la situación del Betis era mucho más dificultosa y más incierta que la del Sevilla. Había muchísimas más diferencias de la que puede haber ahora a todos los niveles, Pero, ¿no? sin embargo, el Betis se ha embarcado durante todo ese proceso en el fútbol sala, Sí, en el baloncesto. Porque en había fin. ahí un anclaje político, claramente, ¿no? Claramente. El fútbol sala, a través del Ayuntamiento de Dos Hermanas, era un club radicado en Dos Hermanas, gobernado ancestralmente y todavía por el Partido Socialista, y el equipo de baloncesto perteneciente, primero muy vinculado a la Diputación, después a la Caja, mientras la Caja tuvo participación pública, y finalmente las instituciones, Ayuntamiento y Junta de Andalucía, también en manos entonces del Partido Socialista, permitieron o forzaron que el Betis se hiciese cargo, ¿no? Y el equipo femenino aprovechó que el Sevilla dejó de poner dinero sobre la mesa y prácticamente fue un desembarco de Nervión a Heliópolis. Se fueron 15 o 16 jugadoras al equipo del Betis. Evidentemente, el Betis tiene que plantearse muy seriamente qué quiere con el baloncesto. Si quiere, digamos, un proyecto de verdad para competir tanto en Liga ACB como en Liga LEF, o como comentó también Ramón Alarcón el otro día, un proyecto de base donde los niños se pongan la camiseta del Betis y jueguen en los colegios. Evidentemente, esto se lo tiene que plantear ya, porque es que la temporada, es verdad que el baloncesto empieza en septiembre, pero no puede tampoco dilatar mucho este proceso, porque si no, al final, sin patrocinadores, sin afición y sin saber dónde va a jugar este equipo, porque realmente el pabellón de San Pablo, para un equipo con tan poca afición como se supone que va a tener el año que viene, se va a quedar grande. El Betis tiene urgencia, digamos, a la hora de una decisión estructural de su equipo de baloncesto, porque si no, al final, nadie va a querer venir aquí. Un proyecto poco atractivo nos vendían. No, la marca Betis. Al final, la marca Betis, evidentemente, no ha conseguido que este equipo esté una sola jornada en playoff, que fíjate que en baloncesto no es complicado, ¿no? A ver, yo ahí discrepo un poco contigo, José. No soy un gran conocedor del baloncesto, ¿eh? La verdad es que no lo soy. Pero vamos a ver, el baloncesto en Sevilla es cierto que no mueve lo mismo que el fútbol, pero
Sevilla, como cuarta ciudad de España, tiene que tener un equipo en primera división y que, no voy a decir de manera asidua pelee por los playoffs, pero casi. Por lo menos que intente estar al final de las temporadas peleando por entrar entre los 8 primeros, ¿no? Yo creo que esta situación en decadencia máxima en la que lleva el equipo en la última década, por decirlo de alguna forma, porque en la 13-14 se entró con los playoffs, la última temporada de Aito, que fue una temporada extraordinaria. Espectacular. El equipo no empezó bien, pero hizo un tramo final extraordinario. Ha tenido una gran plantilla también. Muchos jóvenes, pero una gran plantilla. Lo normal es que la afición que queda aquí en el baloncesto entienda que esta situación puede prolongarse en segunda 1, 2, 3 años, pero lo normal es que aquí la entidad que se haga cargo de esto pelee y luche por estar, por supuesto, en primera división, en la Liga CB, y ya después, hombre, intentar estar dentro de la parte noble, ¿no? Esto es Sevilla, ¿no? No es Murcia, ¿no? Con todo mi respeto, ¿no? Y que no es poca la afición. Vamos a ver, nosotros, José Antonio y yo, que somos mayores que tú, Ignacio, nos hemos criado en una Sevilla sin ninguna tradición de baloncesto. Sevilla no era una ciudad de baloncesto, en absoluto. Ahora ya sí, es que han pasado los años. La ACB tiene 41, 42 años de vigencia, de los cuales en 30 y tantos ha habido un equipo sevillano en la categoría. Es decir, que Sevilla se ha convertido en una ciudad con cierta tradición de baloncesto. Las asistencias a San Pablo, bueno, nos toca hacer las crónicas a José Antonio y a mí de todos los partidos que juega el Betis en casa, pues entre 3.800, 4.000, 4.500, 5.000. Con un equipo que no está bien. Con un equipo que no está bien. No son malas asistencias, bueno, no es una afición masiva porque el baloncesto nacional no atrae a las masas, pero ningún equipo, Ninguno. En el TAU, en la pista Fernando Buesa, van 7, 8 mil personas, no van más, Tampoco te creas que allí hay asistencias enormes, ¿no? Entonces, digamos que está en el rango, Sevilla como ciudad de baloncesto está en el rango que es perfectamente asumible pensar que puede haber un equipo en ACB y, claro, aspirando por lo menos a estar cerca de los playoffs. Pero con la camiseta del Betis o volver al proyecto anterior de un equipo que sea de toda la ciudad, porque también hay que tener en cuenta que este proyecto ha dividido. O sea, si en un momento determinado había gente que se había desenganchado de baloncesto, el Betis, evidentemente, simplemente por la marca Betis ya divide a la afición. Entonces, bueno, el que es sevillista, por mucho que le guste el baloncesto, no va a querer que el Betis gane. Entonces, bueno, es una cosa que también hay que tener muy en cuenta de cara a esos inversores que evidentemente tienen que llegar para reflotar esta nave, ¿no? No, está claro. En alguna conversación con gente que quiso participar del reflotamiento del Caja, ¿no? Ángel Aro, bueno, calculaba que por cada aficionado reticente a apoyar un equipo vestido verde y blanco con el escudo del Betis, que se fuera de San Pablo, entraban 3 béticos de pro y no ha sido así. Es verdad que no ha habido un desplome de las asistencias. Eso no ha sucedido, incluso ha habido en algunos tramos de las temporadas repunte en asistencia, pero es cierto también que no ha sido una ciudad volcada con su equipo de baloncesto, porque el equipo de baloncesto representa a media ciudad, claro. Tramo final, última pregunta. ¿Qué es lo primero que hay que abordar, José? Pues lo primero que hay que abordar. ¿Qué quiere el Betis y cómo lo quiere? Evidentemente, este año en la Liga en Segunda División, en la Lez Oro, hacer un proyecto de futuro. Yo creo que cuando el equipo subió con Juanma Rodríguez, que barrió, que aquel año fue espectacular, que prácticamente a mitad de temporada ya estaba el equipo ascendido. Curro Segura en el banquillo, Correcto, otro de los sí, entrenadores competentes que se me ha olvidado nombrar antes, ¿no? Curro Segura, que evidentemente que no se sabe si va a seguir en Burgos, porque eso es otra. En esa Lez Oro subir era relativamente sencillo, pero fíjate, Ignacio, Estudiantes, Burgos, Valladolid, Guipúzcoa, Alicante, Lleida, que hablamos de una Lez Oro muy competitiva, que no va a ser sencillo. Entonces el Betis tiene que poner sobre la mesa qué quiere, cómo lo quiere y los nombres que van a llevar, digamos, la nave a buen puerto. Asier Alonso se supone no, va a ser el director deportivo y el entrenador. Es muy importante acertar, ¿no? Rafa Monclova, con su experiencia en la categoría y hacer un equipo competitivo
que mantenga al Betis en la categoría y, si es posible, evidentemente, pues pelear por el ascenso, porque al final la gente se ha demostrado, el Bético no apoya a este proyecto porque su equipo siempre pierde. El Bético querrá que su equipo gane. Aunque muchas veces se dice que se venden muchos periódicos aunque el equipo esté en segunda. Es verdad. El equipo tiene que estar ganando partidos para que la gente se anime. A ver si este definitivamente es el pistoletazo de salida de este proyecto. Hay que ver, José Antonio, hablando de vender periódico con la camiseta de Naranjito, ¿eh? En serio te digo que hemos tenido una regresión aquí, ¿eh? Cuidado. Absolutamente. Lucas, tu opinión al respecto. Lo primero que hay que hacer, también poner un poquito de orden y tener claro qué es lo que quieren hacer. Claro, lo primero que hay que hacer es a dónde queremos ir, ¿no? Venga, nos montamos ahora... Permanencia o subir, ¿no? Claro, nos vamos nosotros tres aquí con Carlos Vizcaíno, venga, vamos a tomarnos algo. ¿Dónde vamos a tomarnos algo, no? Pues lo mismo. ¿Dónde quiere ir el Betis de baloncesto? Pues a partir de ahí obrar en consecuencia. Claro, tampoco decir, vamos a ir a la Euroliga y te gastas $500,000 de euros. Pues entonces vas mal encaminado. Pero decidir qué demonios se quiere hacer. Y luego es muy importante, nos dedicamos a eso, la comunicación. Tú no puedes tener absolutamente desamparada a tu afición, a tu clientela, ¿vale? Por trasladarlo a términos económicos. La clientela del Betis de baloncesto descendió su equipo hace un mes y no sabe nada. Y no sabe nada. Nada. Creo que se redujo a un tuit. Perdón por... Y Ramón Alarcón, lo que comentó Ramón Alarcón. Y una desafortunada aparición. Desafortunada, delirante intervención de Ramón Alarcón en los medios del club, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde quiere ir Quo Vadis, ¿no? Como decían los latinos. Bueno, señores, muchas dudas con respecto al Betis Baloncesto y al Club Baloncesto Sevilla de qué es lo que va a ocurrir este verano, y yo no diría ya lo que pase este verano seguramente va a marcar mucho el devenir del club en los próximos años. Yo creo que a lo largo del verano, si ocurren cosas que esperemos que ocurran, porque deben de ocurrir, trataremos y abordaremos este tema del presente y el futuro del Betis Baloncesto. Si quieren seguir informados con toda la información deportiva de Betis, de Sevilla y por supuesto del Betis Baloncesto, no duden en entrar en muchodeporte.com. Un saludo.